Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Ya pasa de las 12, así que ya son buenas tardes, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por estar aquí, porque ustedes pudieron llegar con bien. Normalmente le doy las gracias porque pues, esta semana Él ha proveído, Él ha provisto de muchas cosas para nuestras familias, para nuestros hogares, para que podamos estar con bien, ¿verdad? Agradecidos delante de Él y sabiendo que Él está obrando en la vida de cada uno y de la familia también. Gracias a Dios, el día de hoy me ha tocado a mí compartir con ustedes acerca de Mateo capítulo 25. Entonces les pido que me acompañen a Mateo capítulo 25. Vamos a tratar de leerlo todo y tratar de exponer un poco acerca de cada uno de los versículos. Son bastantes versículos, ¿verdad? Son 46. El hermano Sergio compartía ahora que cada vez que nos van a ir alargándose más los versículos, aquí uno más y más y más. Pero gracias a Dios por su palabra que podemos aprender en ella, ¿verdad? Estamos ahí en Mateo 25 todos. Amén. Les pido que me acompañen a orar y a poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, porque cada día nos das un nuevo amanecer, Señor, y es una oportunidad más para poder alabar y bendecir tu nombre, Padre. Gracias porque permitiste que mis hermanos llegaran con bien. Gracias porque podemos compartir tu palabra libremente, Señor, y porque estamos aquí reunidos con el propósito de alabar tu nombre, aprender de ti, Señor. Pero esto es de cada día, Señor, que necesitamos aprender de ti y saber más de ti, Señor. Pongo en tus manos, Padre, este tiempo que estaremos teniendo. Gracias por las alabanzas que nos acercan a ti, Señor, que podemos bendecir tu nombre. Y gracias porque vamos a compartir tu palabra. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Estamos todos ahí y son textos que muchos conocemos. Son textos que hemos leído más de una vez, me imagino, y más los que tienen más tiempo en el cristianismo, ¿verdad? Sé que le hemos pasado una y otra vez, probablemente han compartido, escuchado de otros pastores, de personas que tienen tiempo en el Evangelio. Estaremos aquí aprendiendo un poco de ello al respecto, y pues estamos todos ahí, ¿verdad? Pues sean todos bienvenidos nuevamente, estamos todos en Mateo 25. Me gustaría antes de comenzar contarles algo, ¿verdad? Cierta ocasión había una persona para tiempo de Navidad poniendo muchas lucecitas en su arbolito, ¿verdad? Yo sé que todos se familiarizan con ello, porque pues algo que todos hemos hecho alguna vez, ¿no? Estaba toda la gente esperando que ese árbol prendiera. Cuando él lo conectó, no había corriente. Lastimosamente no prendió ninguna luz, ¿verdad? Había que ir a la fuente. Bueno, sin la corriente el foco no servía de nada. Aquí tengo yo uno conmigo. Si yo lo trato de encender con la mano, pues no va a prender, ¿verdad? Prácticamente es inservible sin corriente. Podría usarse para remendar un calcetín, tal vez. Recuerdo algunos tiempos atrás que mi familia lo ha hecho, ¿verdad? Remendar un calcetín con un foco, así se podría hacer. Pero para luz, para lo que fue hecho, no funciona. Ocupa la corriente para poder funcionar. En aquellos tiempos no había corriente, no habían focos. La palabra, y para eso, ¿verdad? La palabra foco se deriva del latín focus y significa fuego en casa. Entonces es algo así parecido a lo de antes, ¿verdad? Entonces es como que tengas luz en tu casa, como antes lo tenían con no sé si recuerdan candiles, si recuerdan formas así al estilo, ¿verdad? Yo en mi país hace mucho tiempo sí recuerdo haber visto candiles y sí recuerdo haber usado con gas, pero aquí nos habla del aceite para los candiles y todo esto al respecto. Es para que podamos ir más allá, ¿verdad? Ahora en nuestros tiempos a lo mejor es extraño hablar de estas cosas, porque tenemos la corriente, tenemos luz, tenemos focos, cosas que antes no teníamos, pero pues ahora nos vamos a enfocar un poquito a aquel tiempo, y en aquel tiempo pues se usaban candiles, se usaban métodos diferentes para poder alumbrar de noche, ¿verdad? Y es lo que Jesús va a relatar las parábolas. Recordamos que las parábolas son cosas que ellos conocían para poder revelar cosas espirituales, para que pueda llegar al entendimiento de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí hay parábolas que vamos a estar leyendo y vamos a estar aprendiendo un poquito de lo que el Señor quería contestar. El contexto, el capítulo 24, hay una preguntas que hacen los discípulos. El hermano Sergio compartía ayer de que probablemente era más de una pregunta, aunque podemos leer una pregunta en el texto, pero probablemente son más de una. Depende de cómo lo leas. Pero el Señor va a contestar a esa pregunta que hacen los discípulos, ¿verdad? Ahí en el 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús les comienza a responder
y comienza a responder a esa pregunta. Entonces, este mensaje es conocido también como el mensaje del Monte de los Olivos, como habíamos visto anteriormente también, ¿verdad? Aprendido en Mateo 5. Aquí son 2 capítulos prácticamente que los dos están tocando el mismo tema que está hablando Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús está contestando a sus discípulos y les está previniendo lo que venía. Pero la pregunta del discípulo fue específica, ¿verdad? Para su venida. Entonces Jesús está contestando aquí qué sucederá. Y aprendimos ahí en el capítulo 24, espero que hayan aprendido mucho ahí. Pero hay relación este 24 con el 25, ¿verdad? Estamos ahí en el 25 todos. Amén. Y aquí este capítulo comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Comenzamos ahí leyendo en el versículo 1 y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aparentemente aquí no hay ninguna diferencia entre las 10 vírgenes. Vemos que son iguales, tienen el mismo propósito, están yendo a un mismo lugar y prácticamente están haciendo lo mismo. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? En el primer versículo no vemos nada de diferencia, todo está igual. Entonces tenían una misión, ir a recibir al esposo, y iban las 10, ¿verdad? Y tomaron sus lámparas, ¿verdad? Tenía una foto de esta lámpara de aquel tiempo, pero lastimosamente pues la tecnología nos falló esta vez. Pero pues vamos a imaginar una lamparilla ahí, alguien que se ponga a pensar ahí en algo que haya conocido en tiempos atrás, una foto ahí de lo que es una lámpara de aquellos tiempos, que no trabaja con electricidad. El versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces aquí tenemos nos da la primera diferencia. 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué no dice que eran 5 sensatas y 5 insensatas? Porque la palabra va más allá, ¿verdad? Entonces ahí nos está dando una diferencia ya entre ellas. Antes de eso, en el versículo 1 decía que eran semejantes, que el reino de los cielos será semejante. Y no quiero pasarme el versículo 1 sin leer un poco acerca de esta palabra, ¿verdad? Porque si recordamos tiempos atrás en el Génesis, ¿qué dijo Dios cuando creó al ser humano, al hombre en la tierra? Que iba a ser a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Génesis 1:26 lo encontramos eso por ahí. Entonces, esta palabra semejante está diciendo será parecido o similar a esto, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos, Él está diciendo que va a ser diferente a esto, parecido a esto que va a suceder, y esto es lo que estará sucediendo en tiempos futuros, según contestando la pregunta de los discípulos. Entonces, lo que vamos a estar leyendo va a tener una semejanza a lo que sucederá en un tiempo futuro, y es una parábola, por eso, porque es algo que tú conoces, que tú puedes venir a una verdad espiritual más al tiempo futuro y que tú podrías entender más fácilmente, ¿verdad? Ya explicando esa palabra, vamos a pasar al siguiente. Okay. Versículo 3 dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Entonces, otro punto más diferente que podemos encontrar acá acerca de las que eran sensatas y las insensatas. Entonces, iban las 10, pareciera ser que iban todas juntas con el mismo propósito, pero hicieron 2 cosas diferentes. Nos da la distinción de que eran 5 que eran sensatas, 5 prudentes y 5 insensatas. Y luego nos da otra más de que 5 de ellas solamente tomaron sus lámparas y las otras 5 tomaron sus lámparas, pero también tomaron juntamente con ellas aceite, ¿verdad? Hay otra diferencia más ahí que podemos aprender al respecto. Insensatez, bueno, en una definición obvia sería que no tiene sensatez, ¿verdad? Otra definición sería que muestra imprudencia, lo contrario a la prudencia, e inmadurez en actos que realiza. Inmaduro, insensato, imprudente y que no piensa lo que hace. Una definición así rápida, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las prudentes. La prudencia, la Biblia nos habla mucho de la prudencia. Y en Proverbios, si no me equivoco, encontramos bastantes frases similares. Y en toda la Biblia encontramos acerca de la prudencia. En Mateo 10:16 encontramos que el Señor decía: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces Dios les estaba dando un consejo ahí, ¿verdad? Y es referente a esto, ¿verdad? Dios les mandaba que fueran en el mundo, pero que fueran prácticamente prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia es esta característica que te da a ti de saber cómo actuar en el mundo.
¿quién te da la prudencia? Pues te la da Dios, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a distinguir las cosas y saber reconocer lo que es bueno y lo que es malo? Con la prudencia. No vas a ser aventado, vas a ser prudente. Vas a pensar las cosas antes de hacerlas. ¿Por qué dice como serpientes? Hay muchas características de la serpiente. Y encontramos en el Génesis que la serpiente era astuta y engañó a la mujer, ¿verdad? No está mandando Dios que engañemos a las personas. La prudencia en este término acá está hablando de algo más allá, ¿verdad? Algo que nos puede ayudar a nosotros a poder traer la gloria y la honra a Él. Entonces, ¿cómo nosotros somos prudentes para traer la gloria y la honra a Él? Pues es sencillo, nos mandó en medio de lobos. Entonces el mundo está lleno de lobos, pero con la prudencia podemos usar todo lo que veamos para engrandecer el reino de Dios. No podríamos usar la prudencia en algo para hacernos más malos como ellos, sino que al contrario, la usamos para traerlos a Cristo, ¿verdad? Entonces usamos esa inteligencia y esa prudencia. Las serpientes son seres muy inteligentes y muy prudentes. Ellos, si ven el peligro, se esconden fácilmente. Se mueven muy despacio, de forma sigilosa, para que no lo vean las personas. Se esconden muy fácilmente. Y si ustedes se dan cuenta, por lo menos el que ha andado en el campo, bajo las piedras están las serpientes escondidas, para que las personas no las vean, que nadie las maltrate. Y pues difícilmente algo las va a atacar ahí, porque están abajo de las piedras o en medio de las piedras, o están en lugares muy difíciles. Entonces son prudentes, ¿verdad? Saben lo que hacen, saben esconderse. Y es más, cuando ellas cazan, prácticamente la mayoría de veces van a cazar la presa, porque la van a estudiar, la van a mirar y la van a cazar y van a llegar al momento exacto. Entonces eso, ¿verdad? Que nosotros sepamos cuándo actuar, cuándo movernos, qué hacer y cuándo hacerlo. Porque si lo hacemos imprudentemente, no estamos fallando solamente nosotros, también le fallamos al Señor. Y le vamos a mostrar a la gente de que pues prácticamente no estamos preparados, ¿verdad? Puede ser que en algún tiempo un cristiano pues que apenas está comenzando el cristianismo sea imprudente, y se entiende, pero mientras más va uno agarrando madurez espiritual, debe de aprender también la prudencia, ¿verdad? De aprender a ser prudente en la forma de actuar. Entonces, pero no solamente vamos a ser astutos, sino que vamos a ser sencillos como palomas, es lo que Jesucristo dijo. Entonces Él nos manda a ser mansos y humildes, ¿verdad? Entonces saber tener ese corazón tierno de poder tratar a los demás también. Entonces la prudencia la usamos para el bien, pero siendo mansos y humildes. No usamos la prudencia para engañar a otros, sino para poder traerlos a Cristo por medio de ser mansos, saber tratar a las personas, que eres fácil, llevadero de llevar, de tratar, porque eso era la prudencia, es lo que le enseñaba cuando amansaban los bueyes, es lo que el otro buey le enseñaba al otro, que sea manso, ¿verdad? Porque él quería correr, pero el otro lo llevaba ahí despacito. Es lo que Jesucristo nos enseña. Y él, ¿cómo fue? Cuando fue obediente y fue manso, ¿verdad? Porque él podía hacer lo que sea para poder no ir a la cruz, pero él fue manso y hasta el final, ¿verdad? Llegó ahí y nos mostró esa mansedumbre de él, de hacer todo con fidelidad para el Señor, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros es para Cristo, no hay que olvidar eso. Entonces la prudencia la vamos a usar para ese método, para eso, ¿verdad? No para unirnos al mundo en sus propósitos y lo que Él está haciendo. Entonces es muy importante la prudencia, y es lo que estas mujeres podían demostrar con lo que estaban haciendo, porque iban preparadas. Ellas no solamente se fueron corriendo, la pensaron y se llevaron el aceite junto con sus lámparas. Estaban siendo prudentes, estaban pensando en más allá, no solamente en el momento, ¿verdad? Y pensaron y lo hicieron así de esa manera. Entonces ahí podemos nosotros aprender un poco acerca de la prudencia, ¿verdad? Entonces continuamos ahí. Puntos para evaluar, ya les lo mencioné. Las 10 tenían lámparas, las 10 eran vírgenes, las 10 esperaban el novio y las 10 creían que iba a venir. Entonces son cosas que tenían ellas en común, ¿verdad? Hasta este momento lo que hemos leído. Continuamos ahí en el versículo 4, dice: más las prudentes tomaron consigo aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿verdad? Continuamos en el 5, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Ahí hicieron otra cosa más en común, aquí cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros? Yo creo que alguna vez estamos muy cansados, llegamos al carro y nos quedamos dormidos unos 15 minutos, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, pero muchas veces uno lo que quiere es dormir, ¿verdad? Pero aquí nos está dando una pista de lo que estaba pasando acá. El esposo tardó en llegar. Probablemente estaban acostumbradas a que cuando sucedía una boda, pues está la emoción y llegaba rápido el esposo, ¿verdad? En esta ocasión no fue así, tardó en llegar. Entonces ellas se durmieron todas las 10, ¿verdad? Pero vemos una característica muy importante. Las prudentes estaban preparadas
y las insensatas no estaban listas para ello. Las prudentes, aunque se van a dormir como las otras, a ellas no les hacía falta nada, ellas estaban listas. La Biblia dice que el hombre insensato hace su casa sobre la arena. Si recuerdan un poquito más atrás en Mateo 7:26, el hombre insensato construye sobre la arena y pues prácticamente no toma en cuenta lo que va a suceder más a futuro. Cuando vienen los problemas, pues no soporta nada, ¿verdad? Se cae, se destruye. En cambio, el sensato, el hombre prudente, construye su casa sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? También la Biblia nos habla bastante acerca de la prudencia, pero es primordial que el temor a Jehová sea el principio de todo de todo esto, ¿verdad? Pues tú puedes ser un científico, tú puedes estar lleno de sabiduría, tú puedes ser el más prudente del mundo, pero si primeramente no tienes el temor a Jehová, prácticamente no tienes nada. Prácticamente ese es el principio de todo. ¿Qué dice Proverbios 1? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, tú puedes querer hacer todo, pero si tú no haces todo en el temor de Jehová, prácticamente lo estás haciendo mal. Y vamos a mirar de que más adelante en este mismo capítulo tienen miedo del Señor, pero es un miedo equivocado. Yo no me quiero adelantar ahí, ¿verdad? Pero el temor a Jehová es lo principal y lo que debemos nosotros tener antes de cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, seguimos ahí, ¿verdad? Versículo 5. Ya lo leímos, ¿verdad? Enterrándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, que era algo en común. Usted puede decir, ya tengo todo listo, ya me puedo dormir, pero no siempre que se duerme uno significa que esté preparado. Muchas veces puede decir uno, oye, está todo listo, ya me voy a ir a dormir, la gente despierta, oh, me faltó hacer esto, ¿verdad? Entonces no significa que todo esté listo y todo esté preparado cuando uno se duerme. Muchas veces te puedes dormir y ya tener todo listo, otras veces puede ser que te estés equivocando. El dormir es algo natural para el ser humano, pero cuando llegue el Hijo de Dios debemos estar preparados, aunque nos quedemos dormidos. Es algo que yo escribí, ¿verdad? Aunque nos quedemos dormidos, pues es mejor estar preparados, porque para venir al Señor vamos a estar listos. Pero podemos dormirnos sin estar preparados. Claramente, este capítulo no está hablando específicamente de la iglesia, porque le está respondiendo a ellos de la venida de Cristo. Sabemos que viene el arrebatamiento primero. Entonces, pero podemos aprender mucho de aquí nosotros. ¿Estamos preparados nosotros para el Señor? Aunque nos durmamos, sabemos de que somos salvos, que estamos justificados y santificados por su sangre, o no. Lleva tiempo muchas veces, pero aunque nos durmamos, debemos estar listos y preparados para el Señor. Pero ¿en qué posición nos encontramos ahora? ¿Estamos durmiendo o estamos levantados, verdad? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿En qué posición nos encontramos? El sueño muestra que el esposo tardó en presentarse, pero también vemos que ya pasaron ahora en estos tiempos más de 2000 años y aún seguimos esperando su venida gloriosa. Entonces, ¿será de que nos podemos dormir en esos 2000 años? Pues tenemos que dormir en las noches, ¿verdad? No vamos a estar despiertos 24 horas esperándolo. Hay que descansar, hay que dormir. Pero eso no significa que Él no va a venir. Y Él mismo lo aclara en su palabra, y lo vemos en Pedro, ¿verdad? También un texto muy mencionado en algunas otras ocasiones. Continuamos ahí en el 6 entonces. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Ahora sí ya se escuchó el clamor, ahora sí ya viene, ya hay ruido, ya despertaron, ¿verdad? Estaban dormidas. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Qué hacemos muchas veces cuando suena el reloj y ya pasó de la hora? ¿Cómo nos levantamos de la cama? De un brinco, ¿ah? Ok, muy bien. Saltamos, pues eso me imaginé yo cuando estaba leyendo, que ellas pegaron un salto y ya viene, a alistar las lámparas, ¿verdad? Algo rápido. Pero lastimosamente vamos a ver qué sucedió, ¿verdad? Entonces llegó, escucharon el grito, un clamor de que venía. Es una fiesta, recordemos, cuando hay una boda todos estamos contentos, alegres, celebrando y todos queremos pues participar ahí, ¿verdad? Entonces asimilen eso en la mente, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia hay que hacer como que está pasando para que nos entre ganas de seguir leyendo, ¿no? Entonces estamos asimilando, estamos mirando que viene el esposo, y esto va a ser algo similar a la venida de Cristo. Entonces es lo que le está diciendo, así va a venir Él. Cuando no se esperan, cuando estén dormidos, cuando ustedes no lo piensen, no hay chance de decir, ya antes de morirme me voy a arrepentir. No, porque Él viene en un momento inesperado. No es de que tú vas a decir, ya viene mañana, así que me preparo. No, es algo inesperado. Entonces, bien, dice medianoche, venía el esposo, se escuchó un clamor, nadie sabe el día ni la hora,
como está establecido en la Biblia y lo ha dicho, ¿verdad? Pero hay un propósito con esto, y es el que les acabo de mencionar, de que sería demasiado obvio que Él nos dijera, vengo tal año, porque estaríamos listos para recibirlo. Entonces no, así no es la forma. Él dijo, nadie sabe el día ni la hora, solamente pues estén listos y preparados. Okay, continuamos ahí entonces en los versículos, ahí 7, ¿verdad? Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. El 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. El 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Estaba pasando ahí, ¿verdad? Ahora que no tenemos, pues danos porque ocupamos, ¿verdad? Pero no, ahí está la prudencia, ¿verdad? Están preparadas, están listas, aunque se duerman, están listas para la venida del Señor, y pase lo que pase, pues ellos sabían de que estaban preparadas y llevaban extra, ¿verdad? Para estar listas. Muchas veces, muchos asimilan este pasaje con el aceite, con el Espíritu Santo. Sí y no, ¿verdad? El Espíritu sí es prácticamente el aceite, esto es el Espíritu Santo, algo que nos da la idea del Espíritu Santo, como la oveja era Jesucristo, de la misma forma, pero hay veces que no cabe, porque nosotros sabemos de que el Espíritu Santo no se puede comprar con dinero, ¿verdad? Ellas las mandan a comprar a más aceite, entonces eso no se compra por dinero. Entonces sí podemos asimilar y decir que el aceite es el Espíritu Santo, pero prácticamente hay partes donde sí le está contestando algo diferente, ¿verdad? Entonces nosotros aquí vemos de que Él les habla, ellas le están diciendo que compren más aceite, pues prácticamente porque no llevaron, y era parte de la insensatez no estar preparadas. A la venida del esposo, aunque buscaran y buscaran, pues no había aceite. ¿De dónde lo iban a sacar? Tenían que ir a comprar más, a fuerza, no había otra salida, ¿verdad? Querían aceite porque no tenían y las prudentes las mandaron a comprar más. Debes de identificar el lugar donde compras, porque de otra forma estarás comprando mal también. ¿Qué tal te dan agua en lugar de aceite? El aceite no puede ser compartido, debemos de conseguirlo nosotros mismos. Entonces ellas mostraron de que no podían compartirlo, tenían que conseguirlo ellas mismas. Y eso no es que no se pueda comprar, pero es algo individual de cada uno, ¿verdad? Entonces no lo compramos por dinero, pero sí debemos de conseguirlo por nosotros mismos, ¿verdad? Y en aquel tiempo pues tenía que comprarlo para poder tenerlo. Pero ahora, en nuestras vidas, si lo asimilamos en nuestras vidas, más allá, ¿verdad? De pensar en lo que significa aquí el aceite, para nosotros estar preparados sería que fuéramos ya salvos, ¿verdad? Estar preparados significa para nosotros estar listos para cuando el Señor venga por nosotros. Entonces, si nosotros asimilamos un poco esto, ¿en qué forma estamos nosotros preparados para el Señor? ¿Será que ya tenemos su Espíritu en nosotros? ¿Será de que ya nos arrepentimos de todo corazón y lo pudimos conseguir? Y claramente el arrepentimiento y el aceptamiento de su obra en la cruz del Calvario nos da la salvación. Pero ¿será que ese paso lo hemos hecho correctamente? ¿Estamos preparados para poder recibir al Señor o para poder encontrar al Señor cuando Él venga por nosotros? ¿O será de que nos hace falta algo ahí? ¿O cómo estamos con el Señor, verdad? No me responda, es solamente una pregunta así, al azar. ¿Cómo estamos con el Señor nosotros? ¿Cómo nos encontramos? ¿Será que estamos como las vírgenes insensatas? ¿O será que estamos listos y preparados como las vírgenes que estaban listas para recibir al Señor? ¿Cómo está nuestro corazón y cómo nos encontramos en este momento, verdad? Que es algo para pensar. Sabemos de que podemos aprender de la Biblia en cualquier parte, ¿verdad? Pero sabemos también de que aquí es una respuesta a los discípulos que estamos leyendo. Entonces, pero es algo que me nació a mí preguntar y compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, en los tiempos bíblicos el aceite se usaba para estas funciones y entre otras: combustible para las lámparas, medicamento, jabón de aseo personal, elemento ceremonial, ingredientes en la elaboración de alimentos. Eran los usos que se daban para el aceite en aquellos tiempos, y ahora estamos viendo el uso que le daban como combustible para las lámparas, ¿verdad? Y prácticamente no tenían y las mandaron por más. ¿Qué sucedió cuando ellas se fueron por más? Dice el versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces ya el tiempo se había terminado. El esposo llegó cuando ellas iban en camino o iban por el aceite. Entonces
prácticamente estaban confiadas con el aceite que tenían, no sabían que iba a tardar y pues era algo que no se podía comprar por dinero, ¿verdad? En este momento. O cuando iban a comprarlo, pues prácticamente se quedaron con la puerta cerrada. Entonces, al cerrar la puerta, ¿qué significa? Si yo cierro la puerta con llave, ¿qué significa? El que llegue después ya no entra, ¿verdad? Ya cerré, ya no se puede, a menos de que toque. Pero ¿qué pasa cuando toca? Ahorita vamos a mirar qué pasa. Entonces dice que la puerta se cerró y ya no había lugar para ellas. Seguimos leyendo ahí entonces. El 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. El 12. Mas el esposo respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. El 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Referente, ¿verdad?, a lo que está sucediendo. Ellas se fueron, perdieron la oportunidad. Cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada y ya no pudieron entrar. Entonces también en Mateo 7:23 encontrábamos algo parecido, cuando venían estos hombres y le decían al Señor, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Y él dice: nunca los conocí, hacedores de maldad. Es algo parecido, algo similar. Entonces en esta ocasión él les dice: de cierto digo que no os conozco. Sería feo que toda la vida estemos trabajando para el Señor y que al final del tiempo nos digan: no nos conozco, ¿verdad? Entonces está nuestra fe en el Señor, fielmente en Él, y sabemos, estamos completamente seguros de que nuestra vida ha sido entregada en sus manos. ¿O será de que hace falta un paso más, verdad? ¿En qué posición nos encontramos nosotros como cristianos? Sabemos de que esto se está refiriendo a la venida del Señor, y probablemente esto es después de nosotros, después de la venida de Cristo. Pero ¿cómo nos encontramos nosotros, nuestra comunión con Él, ¿verdad? ¿Será que el Señor nos va a decir: nunca los conocí, hacedores de maldad, nunca los conocí, la puerta ya está cerrada, ya no hay paso más para atrás, ya no pueden pasar? ¿O qué será lo que...? En el anterior, en Mateo 24:44 decía: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lo acabamos de leer en el capítulo 24 el día de ayer. Y el 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso sobre su Señor sobre su casa? ¿Quién es esta persona a la cual reconoció al Señor y lo puso sobre su casa y sobre sus bienes, sabiendo con la prudencia de que era lo mejor que podía hacer en su vida? ¿Quién es ese? Es la pregunta que hace el versículo 45 del 24 que miramos el día de ayer. Y es prácticamente similar a lo que estamos mirando, y pues es el mismo texto, ¿verdad? Es continuación del 24, de la respuesta de Jesucristo. Entonces es lo que quería compartir acerca de las vírgenes. Sé que es un poquito corto y podemos pasar más tiempo ahí, ¿verdad? Pero Jesús, cuando venga en su gloria, no vendrá para perdonar pecados. Eso ya lo hizo en la cruz del Calvario. Vendrá con juicio en ese tiempo, ¿verdad? Y todos sabemos eso, ¿verdad? Entonces, es lo que Él está prácticamente diciendo. Ahí Él ya vino a perdonar nuestros pecados. Él ya hizo el trabajo. La segunda venida viene con juicio, ¿verdad? Ok, continuamos ahí entonces en el versículo 14, ¿verdad? Ahí nos habla un poco acerca de la parábola de los talentos. Y sé que también es otro que se ha escuchado muchas veces. Yo ya lo he escuchado varias veces, lo había escuchado antes, pues gracias a Dios que me tocó compartirlo el día de hoy. Y es algo similar si lo vemos de un punto de vista pues alto, ¿verdad? Prácticamente el Señor le está dando otra parábola para que puedan entender esto, ¿verdad? El 14 comienza diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El 15: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Repartió los talentos en un orden de 5, 2 y 1. Observamos que en los siguientes versículos dice: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces aquí observamos que el primero gana 5, el segundo gana 2, pero el tercero tuvo temor y no hizo nada más que lo enterró. Es lo que podemos mirar ahorita hasta el momento, ¿verdad? Ahora, ¿en qué categoría de esas tres nos encontramos nosotros? ¿Estamos trabajando para el reino de Dios o estamos enterrando nuestras habilidades, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros ahora? ¿En qué estamos pasando el tiempo? ¿Qué estamos dedicándole al Señor? Lo que hacemos.
es prácticamente igual que la anterior, ¿verdad? ¿En qué categoría nos encontramos nosotros? ¿En qué lado, verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? No ganamos nada con enterrar los problemas y desenterrarlos después. Mejor pongámoslos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y a Él rindámosle cuenta de todo lo que hacemos. Entonces continuamos ahí leyendo. El 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hasta este momento miramos de que el que le dio 5 y el que le dio 2 recibieron la misma respuesta. Entonces prácticamente no importa la cantidad para el Señor, importa la intención del corazón, ¿verdad? ¿Qué hiciste con lo que Él te ha entregado? ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Él nos ha dado? Y en dónde lo estamos utilizando en este momento. El Señor nos da muchas cosas. No estamos hablando solamente económicamente, ¿verdad? Estamos hablando de muchas. Nos da la vida cada día. Nos dio un cuerpo en que estamos utilizando nuestras habilidades, lo que tenemos, por poco o mucho que sea. ¿Qué estamos haciendo con ellos, verdad? Como les decía, no podemos, no ganamos nada con enterrar todo lo que tenemos. Mejor ponerlo a los pies del Maestro y caminar con Él, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, si enterramos nuestros problemas y todo lo que tenemos, prácticamente nomás se queda ahí, no crece ni baja, pero continúa ahí. No hubo ningún provecho al respecto de eso. A lo mejor y se hacen peores, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que el Señor nos ha dado, verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que el Señor nos da cada día? Pues prácticamente, como decía cuando estaba orando, cada día es una oportunidad más para poder alabarle a Él, para poder conocer más de Él y para poder pasar tiempo en comunión con Él, ¿verdad? ¿Qué hacemos con todas esas cosas que Él nos brinda? Vamos a ver la diferencia ahora sí, de lo que sucedió con el otro siervo. Estábamos en el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, ¿qué es lo que este hombre miró de su Señor? Pues este hombre miró de que era un hombre duro. Esto habla de que cuando tú dices esta persona es dura, en muchos aspectos puede ser de que no fácilmente cede. Si hablamos económicamente, que es difícil de que suelte. De muchas formas. Una persona dura no es fácil o no llevadera, o prácticamente le vas a tener temor porque no te da la respuesta que tú esperas. Entonces, un atributo que le ve al Señor que es duro, pero ¿por qué? ¿Por qué le dice que Él es duro? Pero le dice que tú estás reconociendo de que Él cega donde no sembró. O sea, le está dando buenos atributos, pero le está diciendo que Él es una persona dura, en lo cual me llamó a mí la atención, ¿verdad? ¿Por qué le dice esa palabra a Dios? Pero pues el Señor no le da mucha respuesta al caso, pero sí le dice cuál va a ser su destino por lo que Él ha dicho, ¿verdad? Entonces podemos apreciar la misma respuesta a los dos de arriba, pero vamos a mirar una respuesta diferente a este hombre. ¿Qué es lo que este hombre está aceptando cuando le dice de que él ciega donde no sembró y recoge donde no esparció? Está aceptando que Él es omnipotente, ¿verdad? Que Él lo puede todo, que Él lo sabe todo y que no hay necesidad de que yo trabaje para Él. Y sí es cierto de que podría ser cierto de que todos estos atributos de Él podría ser lo que uno piense: bueno, Él tiene todo, ¿y para qué voy a trabajar para Él? Pero en realidad Él nos ha dado una misión y Él nos ha dado un propósito por el cual podamos vivir. Pensar de esa forma sería pensar de que no hay propósito para la vida y de que no importa nada de lo que uno hace porque como quiera lo tiene todo. Entonces no sería una forma concreta de pensar bien. Él nos ha dado una misión, Él nos ha puesto aquí para que podamos buscar más almas para Él, ¿verdad? Entonces sí tenemos algo que hacer.
no somos siervos inútiles, ¿verdad? Somos alguien que puede pensar y hacer cosas para el Señor y poder continuar en este propósito, ¿verdad? Entonces él le dice, tuve miedo. Y es lo que yo le estaba diciendo hace ratito en el anterior, ¿verdad? ¿Qué clase de miedo tuvo este hombre en este momento? Claramente no tuvo el temor de Jehová, que es del que estábamos hablando. Él tuvo miedo de algo diferente. Pero ese miedo es malo, porque no podemos nosotros tener miedo del Señor y escondernos de Él. Prácticamente es lo que este hombre hizo. Dice, miedo en el lugar equivocado nos lleva a poner nuestra confianza en lugares equivocados. Y en este caso, en este hombre, enterrar lo que Dios le había dado en la tierra. Entonces, si nosotros tenemos miedo equivocado, vamos a tomar decisiones equivocadas. Si tenemos temor del Señor, vamos a saber actuar de la forma que a Él le agrada. Entonces son las diferencias ahí de este miedo y del temor del Señor, ¿verdad? Pero como recordamos nuevamente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces eso nos va a llevar a hacer lo que a Él le agrada. Entonces la respuesta de Jesús a él fue esta. Respondiendo su Señor, en el 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea que el Señor le dio una opción muy simple, pero que de esa forma él podía estar contribuyendo a él, pues, a que creciera lo que él le había encomendado. Una respuesta simple, pero algo que podía hacer que este dinero trabajara. Hablando de dinero claramente, ¿verdad? Pero vamos con nuestras vidas, ¿verdad? ¿En qué forma podemos nosotros contribuir así de sencillamente y poder agrandar el reino de Dios, compartir su palabra y muchas cosas más, ¿verdad? Pero en este momento hay muchos que pensamos de que no podemos hacer nada porque no podemos viajar y prácticamente, ¿qué hacemos? Pues también podemos aportar económicamente a misioneros y esa es una forma como sembrar intereses, ¿verdad? Porque ellos están trabajando lo que nosotros no estamos haciendo, entonces prácticamente es una similitud ahí al caso. Estamos sembrando para engrandecer el reino de Dios cuando apoyamos a personas también de esa manera. Y pues sé que hay muchos misioneros en todas partes del mundo que están arriesgando su vida y las de sus familias por compartir la palabra del Señor. Y hemos compartido y hemos mirado a algunos que han venido y son historias sorprendentes a veces de ellos, ¿verdad? Que nos dan, de lo que podemos aprender de ellos, de que podemos apoyarlos y aportarles a ellos y estamos invirtiendo en el reino. Pero ¿en qué forma? Este hombre no lo hizo, pues lo enterró en el piso, en el suelo, ¿verdad? Hizo un hoyo, lo metió ahí y cuando vino, pues toma, eso es lo tuyo, ¿verdad? Tuve miedo, perdón, pero pues no era la respuesta correcta. El Señor esperaba que por lo menos hiciera algo muy mínimo para comenzar y Él le hubiera dado la mitad o un poquito menos, la respuesta hubiera sido la misma que los demás, porque Él estaba invirtiendo en el reino, estaba trabajando. Porque ya miramos que no era por cantidad, no era por 5 o por 2 o por 1 o por 100, ¿verdad? Sino que el Señor le dio una respuesta amplia y bonita a los dos, aunque le dio 5 y 2 nada más, era la igual, la misma. Entonces, pero el otro, la respuesta que él recibe es, hubieras hecho por lo menos esto, por lo menos eso hubieras hecho, ¿verdad? No enterrarlo en el piso. Y dice el 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. El 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, prácticamente es lo mismo que sucedió a las vírgenes que quedaron afuera en las tinieblas, lo que le está pasando a este siervo inútil, ¿verdad? Y negligente. Pero, ¿por qué tan fuerte la palabra? ¿Por qué inútil y negligente? Si por lo menos lo había enterrado, si hizo algo. No, pero para el Señor no había hecho nada. Entonces era una persona que fue negligente porque les voy a dar la definición. Que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debida en lo que hace. En especial en el cumplimiento de una obligación. Entonces, esta persona no estaba poniendo ni el cuidado a su Señor de lo que le había encomendado. Estaba haciendo y ni estaba poniendo diligencia en ello, ni tampoco estaba cumpliendo esa obligación. Entonces prácticamente es lo que el Señor le dijo: yo te había encomendado algo, pero tú actuaste negligentemente en este caso, y por eso eres también inútil, porque no hiciste nada, ni por lo menos lo que te había encomendado.
¿verdad? Y encontramos en la Biblia que dice que siervos inútiles somos porque hicimos apenas lo que tú nos pediste, ¿verdad? Pero aquí le está diciendo él, ni tan siquiera lo que te haya pedido hiciste. Prácticamente le está diciendo, ¿verdad? Ni tan siquiera lo que te pedí hiciste, sino hiciste todo lo contrario, porque tuviste miedo, pero pues no fue temor a mí, sino que fue miedo de mí, ¿verdad? Que es diferente. Te quería esconder del Señor en lugar de hacer su voluntad. Entonces es la diferencia ahí que miramos en esta parábola. Pero al final recordemos de que esto es algo que ellos podían entender para reconocer algo espiritual que sucedería. Y recordemos que es la respuesta a los discípulos. Entonces al final le dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces en esa manera, aunque el otro tuviera más, no importa, este fue prácticamente inútil, se lo damos al otro, ¿verdad? Pero el 30 y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces prácticamente es eso, ¿verdad? ¿Calificaste o no calificaste para el Señor en su venida? ¿Qué fue lo que hiciste para Él? ¿Lo que te pidió o no hiciste nada? Prácticamente, y en continuación encontramos ahí el juicio a las naciones también continuamente. Vamos a continuar ahí en el versículo 31, nos encontramos ya, ¿verdad? ¿Estamos todos ahí? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y vendrán y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces aquí miramos que el Señor va a hacer algo cuando Él venga. Entonces viene el Señor en su gloria, se va a sentar en su trono y va a hacer algo, ¿verdad? Va a juzgar las naciones. Entonces les decía, esta venida, como les decía, Él viene con juicio. Él no viene a decir, ok, tú eres cabra, te voy a perdonar, ahora pásate a lado de las ovejas. No, Él dijo, ahora yo vengo con juicio, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Él? Los va a separar los unos de los otros. Y les da algo que ellos conocen. Ellos saben de este proceso, de que pueden andar todos juntos comiendo las ovejas y los cabritos, pero ¿por qué en la noche los dividían? Y por qué ellos podían reconocer y decir, oh, esto que está diciendo el Señor lo entiendo, porque los pastores los separaban a los cabritos de las ovejas para que no durmieran igual, porque el frío de la noche, los cabros no tienen el mismo pelaje que las ovejas, entonces ellos tienen que estar juntos para poder aguardar ese calor, ¿verdad? Las ovejas tienen un buen pelaje, pueden estar separadas unas de las otras y no pasa nada. Entonces los separaban. Entonces, es algo que ellos entienden para que puedan entender lo que el Señor está diciendo. Los está separando los unos de los otros, ¿verdad? Y dice que pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, que le da el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán, en el versículo 37 estamos leyendo ahí, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Entonces, estas cosas, como miramos en el texto, que el Señor está prácticamente alabando a ellos, ellos no se dieron cuenta cuando las hicieron. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo sin decir, pero me las vas a pagar, ¿verdad? Ellos estaban prácticamente haciendo todas estas obras con las personas, con los hijos del Señor, sin darse cuenta. Le dice, ¿cuándo te vimos de esa forma y te ayudamos, Señor? ¿Y cuándo fuimos a la cárcel a visitarte? Prácticamente ellos ayudaron y hicieron esto para el Señor y no se dieron cuenta ni cuándo lo hicieron. Ahí está la pregunta, ¿verdad? Dice el 37, como leíamos. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Ellos no sabían cuándo había sucedido. O sea que no lo estaban haciendo por compromiso, no lo estaban haciendo solamente porque el Señor lo pidió, porque era Él, ¿verdad? Sino que lo hicieron a cualquiera de ellos, como le dicen en el siguiente versículo, el 38. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el Señor responde, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces el Señor le está aclarando ahí cuándo fue que lo hicieron, para que ellos sepan en qué momento y cuándo fue que ellos pudieron agradar al Señor por medio de ayudar a sus hijos, a sus hermanos pequeños, ¿verdad? Entonces en este momento fue cuando ellos pudieron hacer todas estas cosas para el Señor,
y el Señor las tomó en cuenta y ahora se las está diciendo a ellos. El 41, entonces dirán a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de beber, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? La misma pregunta hacen que habían hecho los que hicieron bien las cosas. Y él le responde, entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces la misma respuesta que recibieron los otros, recibieron ellos. Cuando ustedes lo hicieron a ellos, a mí lo estaban haciendo. En este momento fue cuando ellos se dieron cuenta de que todo lo que habían hecho, lo habían hecho para el Señor. Y los otros, todo lo que hicieron, no lo hicieron para el Señor. Pareciera ser de que estamos hablando de que la salvación es por obras, pero no es así. En este momento muchos pueden tomar esta parte y decir: mira, si haces las cosas buenas vas al cielo, si no vas para el infierno. Puede confundir, ¿verdad? Claramente sí. Recordemos, es una respuesta que el Señor les está dando a sus discípulos de la segunda venida. Probablemente en este momento está separando estos cabritos y estas ovejas, pero sabemos de que eso es después de nosotros, ¿verdad? De la misma manera, nosotros sabemos de que nosotros por obras no somos salvos. El hermano Sergio leyó Efesios 2 hace ratito, unos versículos, y yo quiero que leamos otros versículos más, ¿verdad? Vamos a Efesios 2, si gustan acompañarme. Vamos a estar en el versículo 9. Amén. Efesios 2:9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Se escucha muy simple, pero en el 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que depende completamente de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe, como dice el 9. Y el 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces sí debemos de hacer buenas obras, pero sabedores de que no es por obras que nos salvamos, sino que nos salvamos por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a la salvación. Pero claro, Él ha preparado muchas oportunidades que podemos ayudar a otros. Él ha preparado muchas cosas en las cuales podemos servirle, muchas obras buenas, pero ya están preparadas de antemano para que nosotros las veamos y actuemos, ¿verdad? Y son obras buenas que podemos hacer para el Señor, pero sabedores de que no por eso vamos a ir al cielo, o que eso no garantiza ni la entrada o no al cielo. Pero prácticamente no debemos de confundirnos ahí, ¿verdad? Cuando leemos estos capítulos y decir: no, pues es que es por obras. Mira, ahí lo dice de que los buenos aquí, los malos allá, no. Somos salvos por medio de Jesucristo, por su sangre somos salvos del pecado y de la muerte, ¿verdad? Gracias al Señor por su palabra y por todo lo que podemos aprender en ella.